El satélite que convertirá el espacio en un superordenador. Hay una nueva carrera tecnológica, pero esta vez no ocurre en la Tierra. Está ocurriendo en el espacio. Y el objetivo ya no es solo comunicarse, ni observar el planeta, ni transmitir información. El objetivo ahora es pensar. Porque por primera vez en la historia, las computadoras más importantes del mundo podrían dejar de estar aquí abajo y empezar a operar fuera del planeta. Y eso lo cambia todo. Durante décadas, los satélites tuvieron un papel muy claro. Servían para conectar el mundo, para transmitir señales, para permitir la navegación, para observar la Tierra desde arriba. Pero había algo que nunca hacían: no pensaban. Los satélites no tomaban decisiones, solo recogían datos y los enviaban a la Tierra. Aquí, en enormes centros de datos, es donde todo ocurría: el análisis, el procesamiento, las decisiones, la inteligencia. Pero ese modelo está empezando a romperse. Y lo que viene después puede cambiar completamente la forma en la que funciona la tecnología. K2 y Gravitas, una empresa llamada K2, está a punto de lanzar uno de los satélites más potentes jamás construidos. Fue fundada por exingenieros de SpaceX, y su ambición no es pequeña. Su objetivo es construir infraestructura tecnológica en el espacio. Y su primer gran paso se llama Gravitas, un satélite que pesa más de 2 toneladas métricas y que, al desplegar sus paneles solares, alcanza una estructura de casi 40 metros. Es enorme, pero lo realmente importante no es su tamaño, es su capacidad energética. Gravitas puede generar alrededor de 20 kilovatios de energía en órbita. Para entender la magnitud de esto, la mayoría de los satélites actuales apenas generan unos pocos kilovatios. Esto no es una mejora pequeña, es un salto. Y esa energía no está pensada solo para mantener el satélite activo, está diseñada para alimentar algo mucho más importante: procesamiento, computación, decisión. Hasta ahora, el modelo siempre ha sido el mismo. Los satélites capturan información y la envían a la Tierra. Aquí se procesa, aquí se analiza, aquí se toman decisiones. Pero ese sistema tiene límites claros: tiempo, latencia, dependencia de infraestructuras terrestres. Ahora imagina un escenario completamente diferente: un satélite que no necesita enviar datos para ser analizados, un satélite que procesa la información directamente en órbita, sin esperar, sin retrasos, sin depender de estaciones en la Tierra. Eso significa una cosa: velocidad. Y en el mundo actual, la velocidad es poder. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque la IA necesita 3 cosas fundamentales: datos, energía y capacidad de procesamiento. Y Gravitas está diseñado exactamente para eso. No solo para transmitir información, sino para analizarla, ejecutar modelos, procesar señales, tomar decisiones, todo desde el espacio. Esto abre una posibilidad completamente nueva: IA que no depende de centros de datos en la Tierra, IA que opera directamente en órbita, IA que actúa sin retrasos. Y cuando eliminas el retraso, cambias el resultado. El lanzamiento de Gravitas no es solo simbólico, es una prueba real. El satélite llevará múltiples módulos de carga útil, incluyendo sistemas de clientes y organismos de defensa. Además, incorpora uno de los sistemas de propulsión eléctrica más potentes jamás enviados al espacio. El objetivo es claro: primero, desplegar el satélite correctamente. Después, generar energía de forma estable. Luego, ejecutar sus sistemas. Y finalmente, demostrar que puede moverse a diferentes órbitas utilizando su propia tecnología. Cada paso es un paso hacia algo más grande. Pero aquí hay un detalle que lo cambia absolutamente todo: la energía. Durante años, el límite de los satélites no fue la tecnología, fue la potencia. Cuanta más energía tiene un satélite, más puede hacer: más sensores, más capacidad de transmisión, más procesamiento y, sobre todo, más autonomía. La mayoría de los satélites actuales funcionan con muy poca energía. Eso los obliga a ser simples, a depender de la Tierra, a enviar datos en lugar de procesarlos. Pero Gravitas rompe ese límite, porque 20 kilovatios en el espacio no es solo más potencia, es una nueva categoría. Hasta ahora el espacio era pasivo, observaba, transmitía, pero no decidía. Ahora está empezando a volverse activo, inteligente, capaz de procesar información por sí mismo. Y eso significa que el espacio deja de ser solo infraestructura
y empieza a convertirse en una capa de inteligencia. Una capa que no depende de países, ni de fronteras, ni de redes terrestres. Lo que esto significa en la vida real. Esto tiene consecuencias reales. Imagina comunicaciones sin interrupciones, sistemas que no dependen de cables, redes que siguen funcionando incluso si la infraestructura en la Tierra falla. Imagina sistemas capaces de detectar amenazas en tiempo real y responder sin retrasos. Imagina inteligencia artificial operando desde el espacio, analizando datos globales al instante, no en minutos, no en segundos, en tiempo real. Y aquí es donde el tema se vuelve más sensible, porque esta tecnología no es solo comercial, también es estratégica. Gravitas llevará cargas de clientes, incluyendo organismos de defensa. Y eso no es casualidad, porque quien tenga sistemas más rápidos, más autónomos y menos dependientes de la Tierra, tiene ventaja. Y en un entorno donde las decisiones ocurren en milisegundos, la diferencia entre ganar y perder puede ser simplemente velocidad. Por eso hay tanto dinero entrando en este sector. K2 ha recaudado cientos de millones de dólares y ya está valorada en miles de millones. Pero no están solos. Gigantes como SpaceX, Amazon y múltiples gobiernos están invirtiendo en infraestructura orbital porque todos entienden lo mismo. El espacio ya no es exploración, es negocio, es control, es poder. El gran problema, el coste, pero hay un obstáculo. Lanzar cosas al espacio sigue siendo caro. Cada satélite, cada kilogramo, cada misión tiene un coste enorme y eso limita el crecimiento. Sin embargo, eso podría cambiar. Con nuevos cohetes como Starship, el coste de llegar al espacio podría reducirse drásticamente. Y si eso ocurre, todo se acelera. Más satélites, más potencia, más capacidad, más inteligencia en órbita. Lo que viene después K2 ya tiene planes para el futuro. No solo más sus satélites, sino versiones mucho más potentes, diseños que podrían alcanzar niveles de energía aún mayores. Incluso se habla de sistemas de hasta 100 kilovatios en el espacio. Eso ya no es un satélite, es una central energética en órbita, un centro de datos flotando sobre el planeta. Y aquí es donde todo converge, porque cuando tienes energía, tienes procesamiento. Cuando tienes procesamiento, tienes inteligencia. Y cuando tienes inteligencia en el espacio, tienes una nueva capa de control global. Una capa invisible, silenciosa, pero extremadamente poderosa. Pero esto no es solo tecnología, es poder. Porque quien controle la computación en el espacio, controla mucho más que datos. Controla comunicaciones, controla vigilancia, controla inteligencia estratégica, controla la velocidad a la que se toman decisiones. Y en un mundo donde todo ocurre en segundos, eso marca la diferencia. Por eso esto no es un proyecto aislado, es el inicio de una nueva carrera. K2 ya ha recaudado cientos de millones de dólares, y su valoración se cuenta en miles de millones. Su plan no es lanzar un satélite, es construir una red, infraestructura completa en órbita, centros de datos fuera del planeta, porque el futuro no será de quien tenga más información, sino de quien pueda procesarla primero y hacerlo más rápido que cualquier otro. Para lograrlo han desarrollado sistemas avanzados, paneles solares de gran tamaño, hardware resistente a radiación, sistemas energéticos de alto voltaje y tecnología preparada para futuras generaciones de cohetes, porque hay un problema importante, el coste. Lanzar cosas al espacio sigue siendo caro, pero si ese coste baja, todo cambia. Y empresas como K2 ya están preparadas para ese momento, incluso con diseños de satélites mucho más potentes, mucho más grandes, mucho más ambiciosos. Ahora imagina lo que viene después. No 1, no 10, sino cientos de satélites como Gravitas, miles, redes completas en el espacio, sistemas que no solo comunican, sino que procesan, analizan, deciden, en tiempo real, desde fuera del planeta, un sistema global, donde la inteligencia ya no depende de la Tierra. Reflexión final. Tal vez el cambio más importante no es tecnológico, es conceptual. Durante toda nuestra historia, las máquinas más importantes estuvieron en el planeta, pero eso está empezando a cambiar. Y por primera vez, la infraestructura más crítica de la humanidad podría estar fuera de él. Esto apenas está comenzando, y la mayoría todavía no entiende lo que significa. Porque el futuro no será solo de quien tenga más datos, sino de quien pueda procesarlos más rápido y desde cualquier lugar.
incluso desde el espacio. Si quieres entender hacia dónde va realmente la tecnología y lo que está cambiando el mundo, suscríbete, porque aquí vamos a seguir explorando el futuro antes de que llegue. Gracias por ver el video del canal Tecnología Mundial.